Voy a empezar a presentar a la mesa antes de entrar en el primero de nuestros temas, que obviamente tiene que ver con las repercusiones de una jornada muy intensa y muy dura para el gobierno por la actividad allí en el Senado. Diputado nacional y un poco comunista, sí, Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? Un poco del todo. ¿Qué tal? Eso. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Muy bien, bienvenido, Cristian. Entro en el tema. Ahora sí, el Senado de la Nación, ya lo sabes, aprobó ayer la nueva ley de movilidad jubilatoria que establece un aumento de la jubilación mínima a 331.000 pesos y eleva el bono previsional mensual a 110.000. La norma fue votada por 52 senadores con 4 abstenciones y un amplio respaldo que incluyó al peronismo, a la UCR, partidos provinciales y un sector del PRO, superando cómodamente los 2/3 requeridos. La votación se realizó en una sesión tensa, marcada por el retiro del bloque de La Libertad Avanza, parte del PRO y aliados que cuestionaron la validez del temario y anunciaron que recurrirán a la justicia. Ahí fue, bueno, uno de los debates de ayer, ¿no? La validez o no validez de la sesión. Quería remarcar una cosa, Juan, importante. Sí. Porque me parece que la lucha que hemos visto en todo este tiempo de jubilados y jubiladas, ¿no? La persistencia frente a los gases, los palazos, bueno, ha logrado traspasar el recinto, ¿no? Primero se logró que sea agenda en la Cámara de Diputados y logramos darle la media sanción, tanto a un aumento verdaderamente módico, ¿no? De las jubilaciones, pero bueno, es algo mejor que nada, por supuesto. Desde ya, y a la moratoria. Y también la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, creo que el paquete de leyes es un resultado de la persistencia de los dos colectivos implicados, porque uno ve que miércoles a miércoles, pese, insisto, a los palos, a los gases, las jubiladas y jubilados están ahí, han concitado la simpatía de un montón de sectores, se la han bancado, y vos ves que vuelven y dicen, a pesar de mi edad yo voy a volver. Bueno, y el colectivo de discapacidad, que también se movilizó, la peleó una y otra vez. Quienes hemos acompañado sus movilizaciones, bueno, nos conmovemos con todos los testimonios, ¿no? De los mismos discapacitados, de los familiares, de quienes trabajan, prestadoras, prestadores, de las escuelas, y verdaderamente creo que es esa persistencia en la lucha lo que explica esta votación en el Senado, ¿no? Pende sobre todos estos temas la amenaza del veto presidencial. La pregunta es si en este caso ese veto podrá ser sostenido o si va a insistir alguna de las dos cámaras y el veto caerá. Yo le veo, va a estar peleado, eso no tengo duda, y posiblemente los temas que se sumen de la Cámara de Diputados y que esperemos que lleguen también rápido al Senado, que son presupuesto universitario, financiamiento universitario y Garrahan, también van a tener la misma situación, ¿no? Entonces hay que ver el recorrido que tienen, si será una única sesión contra todos los vetos o serán sesiones por tema. Pero en todos los casos creo muy importante la movilización cuando eso ocurra. Porque la situación... Presión popular, claro, allá la afuera, presión, ¿no? Porque, bueno, con Esteban lo vemos todo el tiempo, cuando son estas sesiones vos ves la presión de los funcionarios, ¿no? Están ahí los miembros del gobierno, dando vuelta en los pasillos, llamando a los teléfonos, y si del otro lado no está la movilización, ellos tienen la ventaja, ¿no? Entonces cuando está la movilización afuera, bueno, de algún modo trata de compensar esa otra presión. Pero acordémonos que el gobierno ganó por muy poquito los vetos el año pasado. Mejor dicho, perdió, pero ganó. ¿Por qué digo que perdió? Porque el segundo veto, el de la universidad, salió 159 en contra del veto y solo 85 a favor del veto. Captá la diferencia, 159-85. Por muy poco no se pudo insistir. Cuatro votos que hubiesen estado del otro lado o una parte de los que se abstuvieron o estuvieron ausentes, el veto no pasaba, estuvo ahí. Y ahora creo que el gobierno está mucho peor de lo que estaba en ese entonces en cuanto a popularidad y en cuanto a voluntad de enfrentarlo, ¿no? Entonces, creo que es una situación, insisto, no es que está ya dado, ni en el Senado ni en diputados, pero sí creo que hay una posibilidad de derrotar los vetos si la movilización es lo suficientemente fuerte para una cosa para imponer. Muy breve para abonar a lo que está diciendo Chipi. Cuando se votó la ley de jubilaciones, el aumento módico nosotros votamos la media sanción en diputados, la media sanción en diputados de esa ley tuvo 42 votos en contra. Después hubo abstenciones, ausencias, está bastante lejos de los más de 80 que va a necesitar para sostener un veto. Entonces hay un camino que le va a ser complejo al gobierno recorrer y creo que por eso están abriendo el paraguas y hablando del delirio de judicializar algo que no existe. Es injudicializable, ¿no? El gobierno tiene una disyuntiva muy clara.
tiene una disyuntiva en ese marco, porque si mañana o la semana próxima aplica los vetos, de alguna manera está reconociendo Claro, no puede judicializar. la legalidad la legalidad de la sesión. O judicializa o veta, no son complementarios los Exacto. caminos. No, pero lo que dice Milei es judicializar a posteriori del veto. Y no puede. Bueno, no si puede. veta, reconoce la ley. En un Estado de Derecho normal no podría. Y al mismo tiempo hay una inquietud que me parece interesante traer a la mesa, que tiene que ver con lo siguiente. Vamos con el caso testigo de Bahía Blanca. Si Diputados logra voltear el veto de Milei ya adelantó que va a judicializar esa decisión y el resto de los vetos que vengan. Mi pregunta es, ¿qué decisión va a tomar el Poder Judicial en ese marco? Pero no, Vamos a suponer que el Poder Judicial acompaña la judicialización y sostiene el veto en contra del doble pronunciamiento que ya para ese momento va a tener el Poder Legislativo. El Estado de Derecho en Argentina en ese marco, hay que ¿de cerrar. qué manera queda parado? Es que no hay ¿Hay un cerrar rol la del Congreso? no, y no un hay rol resto. de ¿Qué la ángulo justicia? tiene? A ver, hay No un hay resto, mecanismo. no hay resto. A ver, yo discuto mucho que el mecanismo frente al veto es muy antidemocrático. Mecanismo que es constitucional, pero es totalmente antidemocrático, te lo muestra, 159, 85, gana los 85. Bueno, un poco raro. Pero una vez cumplido eso, ¿cuál es el argumento judicial? Ya no hay más. El mecanismo constitucional se siguió, se derrotó el veto. ¿Cuál es el argumento que podría arguir el gobierno? En ese escenario, otro tema, en el escenario que vos sí. planteás, si Marco. hubiera una judicialización post-veto, hay dos acciones concretas. Una, rechazo in limine de la justicia. Dice, Sí. esto no Si es no, judiciable porque sería la un golpe al Constitución dice- Parlamento. Claro. Y lo segundo es activar el proceso de juicio político contra el presidente Javier Milei. Digo, el no otro tenemos día- otra vía, porque la verdad es que es realmente, pasarse la Constitución Bueno, por sí. el canil de Conan. Sería ¿no? gravísimo. Bueno, Disculpame, sí, que existe. el concepto, si, a ver, hubo una decisión del Poder Legislativo que pasó, ¿verdad? y sale, el argumento de judicializarlo, y si alguien le diera pie, sería un golpe institucional contra el Totalmente, Congreso. totalmente. Eso es así, porque entonces, ¿de qué vale que el Congreso vote, saca la ley, las dos cámaras, todo, te lo vetan, da vuelta el veto? No tendría sentido, es liquidar la representación popular. Es que le encanta igual jugar a la justicia en eso y se anota en muchas cosas, pero no es tonta tampoco. Alguien le va a decir, señor, esto no va. O sea, no hay con qué, no existe. Cuando no, quisieron no hay manera digamos, de sostenerlo. El problema es lo que se juega. Y acá se juega lo del castillo de naipes, acá se juega un discurso del gobierno y un relato que ha venido sosteniendo a fuego y espada. Y no importa, dice, yo me hundo con esta. Ahora, si tu estabilidad fiscal se arruina por darle 20.000 pesos a cada jubilado, era una mentira, era una falacia, y ahí aparece esto que yo digo, que no es académico, pero es muy real, que es, digo, no solo el dato mata relato, sino, digo, la supremacía de la realidad. Ya está costando muy caro ir de la mano con estos muchachos, porque ya vos lo hacés, lo bancás, te dicen que sí, pero volvés a tu provincia, o ponés la gente y van a decir, a vos te, digo, el argentino le cuesta convencerse, ¿no? Generar estos consensos. Pero yo ya creo que hay una cierta unanimidad, digamos, en este sentido, en el aspecto de que la gente se da cuenta que los jubilados están muy mal. Claro. El gobierno judicializó una decisión que fue la de Cuéllar en el Senado, Ujú. perdió como la guerra. Sí. O sea, la única que judicializó le fue mal. Esta tiene que ser rechazada automáticamente porque la ya. Constitución es clara, un veto, si una ley es ratificada por el Congreso, desea levantar el veto o ratificar la sanción de la ley, no hay inciso C Claro. de podrá el gobierno. Entiendo que juega al fleje y que la justicia, si es inteligente, va a dar alguna señal previa Diciendo Para que mirá que no acá hagas esto, es. no vayas por de que este se camino evite, porque exactamente. la Claro, vas a pasar un mal. teléfono. Recordemos qué pasó con Cuéllar, porque Cuéllar, bueno, es el que se va a Paraguay con los $200.000. ¿En qué punto judicializó el gobierno? Recordame esto. A ver, Cuéllar, se sospecha que Cuéllar recibe parte, al menos, de esos dólares Para cambiar su voto. en ¿no? la ley bases. Claro. Él se había manifestado en contra cuando estaba tratándose en comisiones. Primero sospechosamente firma el dictamen y luego es el voto 36, el voto que empata. O sea, a mi entender, es condición suficiente para que la ley misma sea cuestionada, pues es una ley basada en la compra de un voto, en realidad de 3, que dieron vuelta a su voto. Ese fue el caso de Cuéllar. Cuando a Cuéllar se lo destituye como senador, el Senado tiene el atributo, la Cámara de Diputados también, de separar a alguno de sus miembros. Se lo separa Cuéllar, el gobierno judicializa esa separación de Cuéllar. ¿Sí? Tenía o no la facultad del Senado de hacerlo. O sea, se opone a la separación de su se opone cargo. a la separación de Cuéllar y a la jura de la otra diputada, de la senadora, perdón, que lo reemplaza,
por Entre Ríos y pierde. Le dicen no al lugar. Claro. Bien, o sea, no corresponde. Quiero que nos metamos un poquito en ese tema porque ayer quedó expuesta también, no una interna, sino una especie de ruptura ya, ¿no? Dentro del gobierno, Villarroel completamente aislada. Fíjate lo que decía Guillermo Francos, el jefe de gabinete, sobre el discurso de Milei de ayer. Acordate que mientras estaba sesionando el Senado, el presidente va a la Bolsa de Comercio y allí da un discurso en el que califica, sin nombrarla, pero bueno, todos se nota mucho que está hablando de ella, califica de traidora a Victoria Villarroel. Fíjate lo que decía hoy Francos sobre el discurso del presidente y sobre la vicepresidenta. Ayer el presidente Milei llamó traidora a Villarroel. No, bueno, yo creo que dijo traidora, pero no emitió, se estaba refiriendo a senadores, no emitió un comentario directo a la vicepresidente, ¿no? Hizo el comentario, pero sin indicar, sin hacer ninguna referencia concreta, ¿no? Pero a mí me parece que cuando habla de traidora, habla de Villarroel. No, yo no quiero hacer comentarios sobre eso, ¿no? Yo no es una opinión del presidente de la Nación, en todo caso, que si está referida o no a Villarroel, él tendrá que decirlo. Yo entiendo que la presidenta del Senado ingresó al Senado cuando existía quórum, y el riesgo estaba como pasó después, porque después finalmente cuando los senadores... Pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, que es Guillermo Francos. Pero esto... Qué difícil, ¿no? Bueno, porque Francos, más allá de que si lo te puedo lustre... explicar eso, ¿Qué historia? Sí, que el presidente lo lustre un poquito al jefe de gabinete. Digo, a mí la cuenta, no sé, 7 senadores y una traidora, parece que no... No está hablando de Juliana Di Tulio ni de Fernández Agasti. No creo, ¿no? Lo que no dice Milei es que con el 15% de los diputados y 7 senadores no hubiera podido aprobar ni la ley bases ni el acuerdo con el FMI. Tuvo una ayudita de algunos amigos, ¿no? Tuvo una gran ayudita de un Congreso que fue en muchas cosas muy colaboracionista con Milei. Entonces la pregunta es ¿por qué eso se empezó a dar vuelta? Y me parece que hay 2 elementos. Uno lo mencionaba, que es que crece la conflictividad social, el descontento, la gente no se banca ahora que la despidan y quedarse en la casa o que le cierren un organismo, va, la pelea, se moviliza. Eso, estamos viendo un crecimiento muy grande de la conflictividad. Bueno, hoy estuvimos en una audiencia pública en el Congreso con diputados de distintos bloques, estuvo Esteban, estuvimos al Frente de Izquierda, también vinieron diputados de Unión por la Patria, con trabajadores de SECO y de Georgalo. Y la otra razón que hay es, creo yo, que se ve que el plan económico no va a ningún lado. Entonces, entre un plan económico que no tiene rumbo y que se está terminando de fumar los dólares del FMI, y el crecimiento del descontento social, bueno, ahí los que antes colaboraban alegremente, ahora lo están pensando 2 o 3 veces, ¿no? Veamos una cosita, un año atrás, 9 de julio, 18 gobernadores. Sí, la foto, compará la foto. Yendo de felpudos de Milei. Pensá ahora, tuvo que inventar la niebla para no ir a Tucumán. Sí. Es así. Veamos un poquito más de la interna, la ruptura dentro del gobierno. Patricia Bullrich, después de las atendidas de ayer en redes sociales por Villarroel. ¿Qué dice Patricia Bullrich? Y ayer la vicepresidenta tenía que haberse puesto a la cabeza de decir no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, que no es legal, que no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión. Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que el día de ayer lo que querían, como lo dicen todos los días, es ver al presidente subiéndose un helicóptero. Es simple. Bueno, dice simple Patricia Bullrich, pero todo parece indicar que está equivocada y que lo que está diciendo no es cierto, ¿no? Y que, perdón, ¿es Valenzuela el que está al lado? Diego Valenzuela. Qué incómodo, ¿no? Tener que estar parado al lado. Con cara de sáquenme de aquí. Sí, en un momento amaga como a sentir, pero lo hace muy cortito, ¿no? Por las dudas. La gente no son ni los jubilados, claro, ni los discapacitados, la ¿no? formulación. Estar del lado de la gente no es estar con los jubilados. Mira, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con el futuro bastante cercano, las elecciones que se vienen y las candidaturas que empiezan a barajarse después de la fecha del cierre de alianza.
alianzas que tuvimos esta semana. En la votación provincial, aquí en la provincia de Buenos Aires, del 7 de septiembre, se van a elegir 23 senadores bonaerenses titulares y 15 suplentes, 46 diputados bonaerenses titulares y 28 suplentes, y además concejales y consejeros escolares. El lunes, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa sellaron la tregua, y en los días que vienen la clave estará en la proporcionalidad, en el reparto de candidaturas y en los nombres propios. Digo, no solo en Fuerza Patria, ¿no?, que es el nombre que le han dado a la alianza, sino también en las otras fuerzas que tienen que terminar de conformar sus listas. Una opción que se baraja allí en el peronismo es que la Junta Electoral verifique todo en la sede del PJ Nacional, en Mateu 130. Formalidades que aún restan definir si los líderes de Fuerza Patria les otorguen más espacios a los dirigentes sindicales, porque hay que presentar listas en las 8 secciones electorales. Claro, necesitas nombres también, ¿no? Necesitas muchos nombres, mucha gente, y para 2 elecciones que están bastante pegadas una y la otra. Por su parte, y aquí vamos a, bueno, tal vez algo un poquito menor, mientras se terminan de diseñar las listas para la provincia de Buenos Aires, el Frente Potencia, que recientemente confirmó su participación en los comicios bonaerenses y que este viernes anticipó que se presentará en la ciudad de Buenos Aires. Ahí lo estás viendo a Sago, que es, bueno, el referente, ¿no?, de este Frente Potencia, sí, una especie como de paralibertario, decíamos, ¿no? Un ex libertario, un libertario desplazado. Una opción republicana. Republicana noctámbula, ¿no? O algo así. Bueno, la cosa es que Sago, que ya nos había sorprendido, ¿te acordás? En la elección porteña, presentando a Caruso Lombardi. Sí. Desgraciadamente lo de Caruso no pudo ser, no va a ser legislador porteño. Hoy tiene a Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy va entonces con Sago. Así las cosas. Una cuestión de las fotos que ustedes están pasando sobre Axel Kicillof con Héctor Daer y Andrés Rodríguez. Las supuestas nuevas canciones con 2 de los dirigentes de la CGT. Con los chalchaleros. Pero súper repudiados. A ver, Andrés Rodríguez es el que ha firmado las paritarias del 1% o menos. Las de la pregúntenle a los trabajadores del sector público qué opinan de las paritarias que firma Andrés Rodríguez y el rol que juega su sindicato en la lucha por los despidos, donde muchas veces son los que le entregan la lista a los funcionarios de Milei de a quienes tienen que despedir. Y eso pasa, ¿eh? Le entrega, en vez de defender a los trabajadores, de llamar a resistir el ajuste, le da la lista: estos me los echás. Y Daer, uno va, que participa en los conflictos, creo que es uno de los cantos que más está, y donde está que no se ve esa famosa CGT. Y va, y eso es, yo creo que muchos trabajadores están totalmente disconformes, ¿no? Sí. Con lo que viene haciendo flaco favor los aliados. ¿No? ¿Cómo sostener después? ¿Cómo digamos, dignificás, ¿no?, las uniones obreras con estos personajes que están, no es que están oxidados, ya están, ni para chatarra te los reciben? No, pero si nosotros mencionábamos antes la colaboración con Milei en el Congreso y los gobernadores que jugaron para Milei durante todo ese tiempo en el ajuste, bueno, ahí tenés un sector que jugó totalmente a favor del ajuste. Los felpudos. La conducción de la CGT jugó, pero fue la voz de Milei. Hasta Gerardo Martínez se ha llegado a sentar ahora en el Consejo de Mayo. Ahora, cuando te están sacando derechos laborales, quitando todo lo que tenés, pegando, envalentonando a las patronales para que despidan trabajadores, y vos vas y haces eso. Entonces hay una lógica de hacia dónde va. Entonces me parece que esta elección donde se va a discutir también es un punto para reflexionar cómo nos vamos a oponer a Milei, ¿no? En nuestro caso vamos a presentar, bueno, ya hemos Era lo que te iba a preguntar, que cómo va el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Algo nos adelantó Gabriel Solano ayer. Mira, hemos presentado la alianza en la provincia, en los 4 partidos. El PT es el que yo pertenezco, el PO donde es Gabriel Solano, Izquierda Socialista y el MST. Como venimos haciendo, va a encabezar la tercera sección electoral Nicolás del Caño y la primera sección electoral Romina del Pla, que son las 2 secciones más populosas. Vamos a presentar candidaturas listas en las 8 secciones y en alrededor de 100 municipios. Creo que va a ser una de las fuerzas con más representación en cuanto a las listas, y mientras ahí están los Daer, los Andrés Rodríguez, las nuestras van a estar poblados de luchadoras y luchadoras que están todos los días en la calle peleando, delegados de un montón de sectores, que bueno, que es la expresión de lo que ha resistido en parte a Milei, ¿no? Porque
Milei tiene mucha resistencia en la calle, vos lo ves, ahora lo que no ves son a estos dirigentes, ¿no? Y bueno, y nosotros daremos la pelea, partiendo que creo que hemos sido una fuerza que no se ha puesto la peluca como han hecho otros, y que ha tratado de resistir, tanto en las calles como en el Parlamento, los embates de este gobierno de ultraderecha, ¿no? Hay varios de los nombres que circulan que son testimoniales. Lo que pasa es que es salvo una... que quieran renunciar a la intendencia de Quilmes o a la vicegobernación. Agregando algunas cuestiones que planteaba Esteban, esta es una elección que no debió haber sido la adelantada de la provincia de Buenos Aires. Es un capricho del gobernador haberla adelantado. Gran parte de su fuerza le decía que no la adelante y se está arriesgando a una muy baja participación electoral. Y entonces, para todas las fuerzas es una situación muy complicada, porque vos no tenés espacio gratuito de televisión, no tenés casi tiempo de campaña, es una campaña corta de un mes, y entonces tenés que tratar de ver que los referentes que vayan en la lista para tratar de competir contra lo único que le conviene, que es el aparato estatal de la provincia, más o el aparato nacional o el de las intendencias, el resto es en una desventaja total. Frente a eso, bueno, nosotros hemos tratado de poner dos compañeros referentes en las dos secciones más importantes que son conocidos, que se han presentado, que tienen trayectoria en la provincia, para tratar de hacer frente a lo que es algo muy difícil, porque es una campaña en contra de todo, digo, no solo nosotros, otra fuerza le ocurre lo mismo, de una elección que, insisto, es el capricho del gobernador. No tiene otra explicación el adelanto de esta elección bonaerense, donde va a ser esta experiencia que aparte van a ser, como bien decía Esteban, 8 elecciones separadas, donde no hay unidad de las secciones. Las secciones de la provincia son una rémora que queda cuando lo hicieron en su momento y no tiene ninguna unidad política económica, donde Ensenada y Berizo, que son una unidad con La Plata, votan con La Matanza. Zárate y Campana, que son una unidad total, la gente cruza todos los días para ir a laburar, votan en dos secciones distintas. Claro. Campana en la primera, Zárate en la segunda. Olavarría no está con Tandil, otra unidad. Es el sistema electoral, que ya tiene un problema que nunca se rediscute en la provincia, pero debería rediscutirse. A mi entender debería votarse por distrito único los diputados, claro, porque son diputados y diputadas, y eso te lleva a que en la Cámara de Diputados provincial el Gran Buenos Aires, el conurbano, está totalmente subrepresentado. No llega al 40% de los miembros cuando es casi el 70% de la población. Claro. Y ese sistema... Y los virtuales pisos para el Senado que hacen que las minorías... Muy alto. En Mar del Plata tenés que sacar 30% de los votos para entrar... Para meter un senador. Porque claro, vos tenés, para comentar que esto se sabe menos porque se conoce menos el sistema político de la provincia, son 92 diputados que hay en total y 46 senadores, la mitad. Se elige cada 2 años en la mitad de las secciones diputados y en la mitad senadores. Entonces vos de las 8 secciones vas a ver que en 4 se votan diputados y en 4 senadores. Hecho, la tercera vota diputados, la primera vota senadores. Es un chino. Entonces ese chino, que lo sabemos los que nos dedicamos a la política, yo he sido diputado provincial, entonces conozco cómo es. Sí, pero que los bonaerenses, la gran mayoría no lo conocen. Va a llegar ahí a votar y se va a enterar, la mayoría de la población va a llegar y se va a enterar qué va a votar, dónde va a votar. ¿Por qué no está Cristina? No, y te agrego algo más. El que es candidato por una sección no tiene que vivir en la sección. O sea, vos por la Constitución provincial... No tiene la obligación de vivir en la sección. No tiene la obligación y muchos candidatos y candidatas no van a vivir en la sección porque es el nivel de conocimiento que tengan en la provincia. Claro. Entonces, es una cuestión muy enrevesada, muy peculiar, que antes, cuando se elige gobernador, el gobernador... Por ejemplo, Mirta podría ser candidata en Mar del Plata. Claro, perfectamente. No sé si tiene porque es conocido. Claro, porque va mucho al Costa Galana. Ok, perfecto. Muy bien. Hablando de que no te alcance el dinero para llegar a fin de mes, vamos a hablar de proyectos que tienen que ver justamente con lo que puede pasar cuando te quedas sin trabajo. La Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó otra herramienta para ser utilizada en el marco del Fondo de Cese Laboral. Semanas atrás, la Comisión Nacional de Valores había hecho lo mismo con los fondos comunes de inversión. Mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno reglamentó un instrumento que se presenta como opción alternativa al esquema tradicional de indemnización por antigüedad regulado en la Ley de Contrato de Trabajo. Tanto los fondos comunes como este seguro podrán utilizar, tanto los fondos comunes como este seguro son 2 herramientas que las empresas podrán utilizar para asegurar un fondo de cese laboral que de todos modos debe ser acordado entre trabajadores y empleadores en el marco de las paritarias. El empleador, a través de aportes periódicos que destinará a cuentas especiales
a nombre de cada empleado participante, constituirá en la compañía de seguros de vida o de retiro un saldo que se utilizará como indemnización en caso de despido. También el empleado podrá ahorrar de forma voluntaria en una cuenta individual de la que tendrá libre disponibilidad. Bueno, tienen que explicarme todo esto que acabo de contar. Bueno, una opción a la indemnización, pero que, digamos, no puede imponerse. Depende de, me lo contabas un poquito antes de empezar el programa, Cristian, de un acuerdo entre sindicato y trabajadores. Sí, por eso digo, hay una frase que es con los dirigentes a la cabeza de los dirigentes, que firme esto con la cabeza de los dirigentes, porque es nefasto para los trabajadores y esto se impone. Imagínate vos, con la fluctuación económica que tiene Argentina y todo, ¿cuánto te va a quedar de eso? Entonces, es algo que se votó en la ley bases, que insisto que es una ley que a mí me llama la atención que ningún fiscal haya intervenido para decir, che, la plata de Cuadra, la ley que pasó, porque es algo elemental haber visto quienes lo llamaron, todo en ese momento, para una ley que te saca derechos, como en este caso, la habilitación para que algún dirigente sindical, traidor de sus compañeros, vaya y firme esto, ¿no? Así que mucha atención, todas las trabajadoras y trabajadores que en sus sindicatos no le arrebaten un derecho, que es el derecho a la indemnización. Y hay un aspecto muy importante, porque la indemnización juega un papel disuasorio contra los despidos. Claro. Entonces, al no estar el tema de la indemnización, el empleador te despide sin que le cueste nada. Entonces, tiene un elemento protectivo, no solo reparador, sino también protectivo del empleo. Y esto lo quieren liquidar de un plumazo. Esa es la realidad. A mí hay una cuestión que quiero destacar que me llama particularmente la atención. El gobernador de la provincia de Buenos Aires y su ministro de Trabajo, ¿por qué no convocan a una conciliación obligatoria, por ejemplo, a la empresa Georgalos y a los 5 trabajadores despedidos? ¿Y por qué pregunto esto? Cuando tenemos el poder, ¿lo ejercemos o directamente queremos quedar bien con no sé quién? Porque si el peronismo, cuando tiene la posibilidad de llevar adelante las riendas del poder, no desarrolla medidas en beneficio de los trabajadores, ¿cuál es el rol que en ese marco va a tener el peronismo? ¿Y qué lugar le damos a la derecha para que avance con medidas de estas características? Es muy importante tu reflexión por dos cuestiones, porque en el caso específico los despidos fueron ilegales. Fueron por haber participado en una huelga convocada por el sindicato porque les habían cambiado las condiciones de trabajo en el sector de chocolate. Hoy lo explicaron muy bien los trabajadores en la audiencia. Y se decreta la conciliación, pero no la acata la empresa. O sea, la conciliación era con los trabajadores adentro. La empresa les impide entrar y el Ministerio de Trabajo ahí lo que podría efectivamente haber hecho es declarar práctica antisindical, despidos ilegales, y no lo hizo. Ahora recién le puso una multa después que venció la conciliación y los trabajadores están desesperados. Porque hoy, de los 5 despedidos, una es una mujer, madre soltera, con 53 años, más de 20 años de fábrica, que nos emocionó a todos contándonos su historia de los perjuicios corporales del laburo que hace, todo, etcétera, y cómo la despidieron porque simplemente estaba protestando contra una injusticia que era justamente que le habían cambiado las condiciones de trabajo y era imposible de cumplir lo que la empresa quería en la línea. Entonces, claramente el Ministerio de Trabajo de la provincia puede actuar, tiene herramientas para hacer que vuelvan atrás los despidos de la empresa, lo mismo de los trabajadores SECO, y hasta ahora lamentablemente no lo ha hecho. Esperemos que lo haga, porque efectivamente hay una situación donde, de cara al discurso del gobierno, un discurso que es en contra de los derechos de los trabajadores, etcétera, y a favor de las patronales, es hagan lo que quieran, pueden hacer lo que quieran con los laburantes. Y bueno, pero los laburantes no están dispuestos a que sea así, no están dispuestos a dejarse avasallar, a seguir perdiendo derechos, y eso creo que es parte de lo que se está expresando en las calles, ¿no? La resistencia, decir, no se puede, vamos a cortar, vamos a hacer pago, vamos a pelearla con nuestras herramientas, la herramienta de las trabajadoras y las trabajadoras. Mira, ese día, el día de Georgalos, en poquitas horas tenías el corte de los compañeros de Georgalos, tenías Vialidad acá protestando, ahí estuve, contra el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, tenías la protesta en el INTI, también cortando, también con represión, tenías en ARSAT una protesta de los trabajadores. El día anterior había sido Seco a la tarde en el Seco a la tarde, ahí estuve en el Camino del Buen Aire acompañándolos. O sea, vos tenés que todos los días vas a ver a la mañana 3, 4 protestas, a la tarde otras 2 o 3. Y esto se está repitiendo porque... Y esto solo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y eso, ¿no? tomando el AMBA, digamos, si tomamos el AMBA, ¿no? El día de Seco yo había estado a la mañana con los trabajadores del astillero Río Santiago también protestando
en este caso en el Ministerio de Trabajo de la provincia. O sea, vos ves cómo la conflictividad sigue, pues los salarios no alcanzan, porque la gente no quiere bancarse los despidos, no está dispuesto a perder su puesto de trabajo, con una desocupación que casi llega al 10% en el conurbano. Entonces ya el hecho de tener el trabajo empieza a ser un problema muy grave. Obviamente estamos acá resistiendo lo que hay, después digo, hay un debate hacia el futuro que es, che, ¿qué hacemos? Bueno, nuestro planteo, reducción de la jornada laboral a 6 horas para conseguir más puestos de trabajo con derecho, pero evidentemente hoy hay un punto de la resistencia de no permitir, porque, lo digo de este modo, si la patronal de Georganos puede avasallar derechos y no se reincorporan los trabajadores, entonces todas las empresas se van a ver liberadas para hacer lo que quieren. Lo mismo, si te ponen una conciliación, los trabajadores tienen que estar adentro, no están, pero entonces ¿qué estamos? En el reino donde la legalidad es solo contra los trabajadores y jamás contra cuando las empresas la violen pueden hacer lo que quieren. Bueno, esto es lo que está en juego en estos conflictos. La resistencia, que es el actual momento en el que estamos, por definición es dispersa y es desorganizada. El campo popular no está en un momento de avance, no está en un momento de ofensiva, y en ese contexto es fundamental que entre los sectores del campo popular sostengamos la unidad, sigamos acompañando cada una de estas luchas que se están llevando adelante, porque va a ser importante para, hasta tanto encontramos la claridad que nos permita poder volver a pasar a la ofensiva, todos los días rayarle un poquito el auto al gobierno de Javier Milei, ¿no? El jueves 17 va a haber una acción en ese sentido, que salió de los trabajadores del Hospital Garrahan, para ir de Congreso a Plaza de Mayo, una gran movilización, y se está empezando a sumar todo el mundo. Bien. Empezó el Garrahan pidiendo, che, vengan a acompañarnos, y empezaron muchos sectores a decir, te acompañamos, van a venir todos los sectores de la salud, cómo encauzar, ¿no? paros que va a haber de ATE, ya lo anunció, jubilados que van a estar el día anterior y van a volver ese día, los del astillero que van a votar o movilizar masivamente desde Ensenada para acá. Yo creo que va a ser una movilización muy importante, que esta fragmentación y dispersión, pero que cada vez es más masiva, bueno, va a tener una expresión de unidad, de articulación, como lo tuvo en alguna de las marchas de este año, va a tener otra articulación y que va a ser un hecho, me parece importante y que hay que empujarlo con todo. Lo venimos mencionando todos los días, es a las 16:30 del jueves de la semana próxima, jueves 17 de julio, y es una marcha de la Plaza del Congreso a Plaza de Mayo. ¿Sí? Ojalá que esté realmente tan colmada que no puedas estar en la plaza. Que no sé si Chipi, alguien dijo, se están terminando de rifar los dólares del fondo. Duraron un mes los dólares. El efecto de los dólares del fondo duraron un mes. El mismo día que se aprueba la ley bases, el mercado acciona conmigo y dice, yo me quiero ir de acá. Entonces, claro. ¿de qué estamos hablando? Claro. Esto es pero hay 500.000 cuentas sueldos menos. Menos, total. O sea, eso es un dato. 190.000 trabajadores menos en el CIPA. Y cuando vos ves la evolución de trabajadores registrados en el CIPA y de monotributistas y autónomos, bueno, monotributistas más bien, se están cruzando las líneas, ¿eh? Bueno, claro. Esto ya es una constatación empírica de qué iba a pasar con la ley bases. Cuando fue el debate ellos decían, quitamos derechos para que haya más trabajo registrado. Nosotros le dijimos, es todo al revés. No Ustedes van a precarizar y a informalizar el trabajo. Y es lo que estamos viendo. Más trabajo precario en sus distintas formas, incluyendo el fraude laboral con el monotributo, y menos trabajo registrado. Esta es la realidad de lo que está pasando. Y además, hasta ahora vos tenés que la gente sobrevivió con salarios que son cada vez menores, recurriendo a un segundo trabajo, un tercer laburo, changas, horas extra, para comer. Endeudarse para vivir. Y eso se está agotando porque las changas cuesta más conseguirlas, porque hay sobreoferta de laburo. Entonces, el mecanismo de supervivencia que hubo hasta ahora en muchas familias, y que vos tenés el dato de que, y lo dijeron muy bien los choferes de colectivo de la UTA, cuando pararon, que dicen, termino mi jornada de trabajo y me voy a hacer Uber, claro. Termino mi jornada de trabajo y me voy a manejar un microescolar. Y eso se debe en todas las actividades. Y ahora se empieza a agotar también. Deuda familiar para gastos corrientes y después el banco te sacude. O sea, digo, todas estas cuestiones no son temas menores. Es uno de los pocos sectores que explica el promedio, ¿no? Intermediación financiera. Bueno, claro. Claro, eso es lo que más creció. Claro, es lo que más creció. Por esos son los sectores que de muy poco, que generan muy poco bien empleo, concentrados, que no sirven para nada, que explican el promedio, bueno. Que el gobierno dice que estamos creciendo al 6% anual, ¿no? Y uno realmente no lo ve, no lo termina. También te dice que no hay inflación, ¿eh? Sí, también. Y la gente va y se choca con la realidad todos los días. Digo, supremacía de la realidad, ¿no? Yo una cosita, de los 180.000 puestos registrados que se perdieron en el CIPA, más de 20.000 son de trabajadoras de casas particulares. O sea, no es un tema tampoco solo
de los sectores mejor pagos de los asalariados que pasan al monotributo, sino de la precarización total. Gente porque que ya está en el horno. No, porque hay dos casos, hay el que pierde el empleo y también el caso de laburantes que estaban en blanco, que los dejan de tener en blanco y los contratan en la informalidad. No, y algunos ni siquiera el monotributo, te dejan afuera de todo, te dicen, mirá, no puedo, bueno, bancátela. Y al no haber multa, que lo sacaron con la ley base, ¿por qué lo van a hacer otra cosa? Entonces, la arbitrariedad que han dejado, y todos los que votaron esa ley, por favor, una canallada contra los trabajadores lo que hicieron. Fue brutal. Anoten los nombres de los trabajadores de los que les quitaron derecho votando eso, porque verdaderamente fue muy grave y ahora se están viendo las consecuencias, todo el verso. Y ellos en vez de eso te dicen, no, hay que sacar más derecho. Pará. En algún momento se tiene que acabar todo este cuentito que vienen repitiendo, el relato, de que la precarización es porque hay derechos. No, es porque faltan derechos, no porque hay muchos derechos. Continuamos con Comunistas en Bravo TV este viernes, último tramo, y salimos de nuestra bendita patria para ir al norte, para ir a la tierra de las oportunidades, para ir a los Estados Unidos y ver qué está pasando con la tensión por los aranceles, la guerra de los aranceles. Trump descartó acercarse a Lula da Silva para debatir aranceles y volvió a defender al expresidente Bolsonaro. El presidente de Estados Unidos se negó a hablar con Lula sobre los aranceles del 50% que impuso unilateralmente para castigar a Brasil por el juicio al expresidente, a quien calificó como honesto y maltratado injustamente. Lula respondió que no piensa llamarlo, no tengo nada que conversar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó hoy cualquier conversación inmediata sobre aranceles con su homólogo brasileño, aunque no cerró del todo la puerta a una posible charla en el futuro. Lula da Silva, por su parte, mantuvo su postura respecto a la decisión unilateral de su homólogo norteamericano y se negó a acercarse. No tengo nada que conversar con Trump, sostuvo. Los lazos entre ambos países se han mantenido tensos durante el año, pero la situación se agravó esta semana tras la decisión de Trump de imponer aranceles del 50% a las importaciones brasileñas. Según dijo, se trata en parte de una represalia por el juicio que enfrenta Bolsonaro en su país. ¿No está mezclando cosas que no deberían mezclarse el presidente Trump? No estoy celebrando ni estoy invitando un cumpleaños. Digo que no es que Milei no se trajo nada de Estados Unidos. Lo que trajo las valijas de... Sí, trajo, obviamente. Es una tragedia. Por supuesto. Te agrego un dato. Hipotecar más nuestro futuro. Que nos va a salir carísimo. O sea, ya estábamos complicados, ahora le ponés más salto todavía al asunto. Nos va a salir carísimo. Te agrego un dato interesante, que no sé por qué no rebotó lo suficiente en el debate público ni en los medios. La revista The Economist acaba de sacar en su último número que vía Trump, Argentina estuvo y está en una negociación secreta con los británicos, donde a cambio de que dejen rearmarse y Gran Bretaña acepte, Argentina le entregaría recursos que están alrededor de las Islas Malvinas, en el recursos económicos. Entonces, esto creo que es muy grave porque efectivamente Trump identifica a Milei y quiere, digamos, ¿por qué piensa Trump en eso? Porque piensa utilizar la Fuerza Armada Argentina como una guardia pretoriana al servicio de los intereses norteamericanos. Esto ya lo dijo la anterior jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cuando fue a Tierra del Fuego y viajó Milei, como él pudo rápidamente recibirla, y dijo, tenemos que cuidar nuestros recursos. Nuestros recursos, claro. Eso lo dijo Richardson. Lo dijo Richardson. Entonces, ellos piensan en una así, base al sur de la Argentina. Y vía Milei piensan ponerlo a su servicio. Ya hubo una discusión cuando Argentina terminó comprando a Dinamarca los aviones estadounidenses, ¿no? Cediendo a la presión norteamericana para que sean ellos los que provean del armamento, aviones con mucho uso, desactualizados. La alternativa eran aviones chinos, caros y viejos, por Pakistán, y estos caros y viejos, efectivamente, de lo cual ha llegado muy poquito aparte, pero para eso sí hay plata, ¿no? Aparte. Pero digo que lo que es escandaloso es que con una potencia ocupante, como es Gran Bretaña, perteneciente a la OTAN, igual que Estados Unidos, el gobierno de Milei está encarando algo muy nocivo para cualquier medida que uno tome de interés nacional, ¿no? Entonces, y no quiero dejar de mencionar, obvio, que lo que acá se decía, esa injerencia inadmisible, lo de Trump respecto de Brasil, ¿no? Porque es verdaderamente un injerencismo de decir, no me gusta lo que están haciendo ustedes con un golpista,
entonces le subo los aranceles. Una forma de sanción económica que debería ser repudiada abiertamente por toda la región, no solo por Brasil. Y un símbolo, agregó, el 9 de julio, pagándole 4.200 millones de dólares al FMI. Podía apretar el enter el 9 de julio. Y sin estar en ningún acto oficial que festeje la independencia. Solo en un programa de radio de streaming, diríamos, sin escarapela. Pero estuvo brillante, porque el conductor del programa dijo que nunca lo vio tan centrado y tranquilo. Sí, la verdad que se notó, no sé si no le vio algo de Mandela. Ahí lo tenías, más o menos salió. En fin, camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Juan. Igualmente. Y volveremos a encontrarnos la semana próxima. Ahora, en instantes, ya vas a tener a QR en la pantalla de Bravo TV. Ya llega en minutos nada más. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, recordándote una vez más que el jueves 17 a las 16:30, la convocatoria a acompañar a los trabajadores del Garrahan y a toda la comunidad del hospital en esta marcha que esperamos sea multitudinaria desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo. El próximo jueves a las 16:30. Ahora sí, camaradas, nuevamente muchas gracias y buenas noches. Ya llega QR a Bravo TV.